En la docencia es esa satisfacción inmediata de ver los resultados. Justamente el otro día me dijo una alumna, no, es que ya me voy a recibir, y gracias a su clase es que encontré por dónde analizar el problema que estaba yo planteando. Le dije, hombre, pues ya me hiciste el día, muchas gracias. Y en la gestión es en la parte de servicio a los demás, de contribuir, ¿no? De decir, bueno, una institución o un proyecto que quieres, que te satisface, que vale la pena, pues hay que también trabajarle, ¿no? Bueno, mi nombre completo, oficialmente, como me pusieron en mi acta de bautizo y en todos los papeles oficiales, es María del Carmen Beatriz Icazuriaga Montes. Nací yo también en el 53, como la canción de Ana Belén, que me gusta mucho la canción, por cierto, dice cosas con las que me identifico. Yo también nací en el 53 y jamás le tuve miedo a vivir. Yo nací en el DF, soy totalmente chilanga y a mucha honra, porque nací justamente en el Sanatorio Español y viví muchos años, y es ahora donde sigo viviendo, en la colonia Cuauhtémoc, que está por el Ángel de la Independencia, o sea que realmente soy del corazón, del centro de la ciudad. Junto vivían mis primos, pero también tenían una casa donde tampoco tenían jardín ni patio. Entonces jugábamos en la calle. Esa soy yo andando en bicicleta. ¿Qué tendré aquí? Yo creo que tengo como 11 años, porque soy galana, soy fuerte. Entonces, no, aquí dice 64, 11, exactamente. Como vengo de una familia católica, tradicional, clase media, pues fui a colegio de monjas, digamos bastante estrictas, donde me inculcaron el deber ser, ¿no? O sea, las cosas se tienen que hacer porque así debe de ser y no importa si quieres o no quieres, hay que hacerlo. Ya en la escuela íbamos a campañas de alfabetización en colonias populares, bueno, todo lo que se hace en las escuelas, recolectar periódicos, etcétera, para ayudar a los niños pobres, que eso se hace desde una visión asistencialista. Eso me gustaba saberme útil y colaborar con conocimiento. Cuando decidí que iba a estudiar, estaba entre psicología, otra carrera que me interesaba era la antropología social y la otra, la sociología. Yo fui a la Ibero y cuando vi las carreras dentro del abanico de sociales, dije, pues voy a ir a las pláticas, había pláticas de orientación. La de antropología social la dio Arturo Barman y destacó que el análisis y el trabajo era más cualitativo, que no se usaba tanto la estadística. Dije, esta es la mía. Y recuerdo que dijo además que había distintas áreas de estudio dentro de la antropología y ese fue como el gancho por el que yo dije, perfecto, yo voy a estudiar entonces antropología.
encuentro con Ángel Paler, que hasta pensábamos que era cura por su facha. Sus clases, bueno, era una lucidez, una claridad, te explicaba las cosas como platicando con enormidad de datos. Otros profesores que tuve fue Guillermo de la Peña, ¿sí? Que también, sus clases también me gustaban mucho y hablaba de teoría y de las escuelas teóricas de antropología. Tuve a Mercedes Olivera, tenía una forma de hablar que cautivaba. Y Luis Reyes también fue mi maestro, es a quien recuerdo con más cariño, porque él fue el que me llevó de práctica de campo la primera vez. Nosotros entrábamos a la Ibero un semestre. Acabando ese semestre salías a campo y ese era como una coladera, o sea, a ver quién resistía el campo. Y al pobre de Luis Reyes le tocaron como 10 éramos, niñas fresa, ¿sí? Venidas todas de prepas privadas, etcétera, que nos tenía que llevar a práctica de campo. Y era un mes completo. Y yo recuerdo que a mí me tocó con una compañera que llevó a su perro afgano. Entonces era el perro afgano entre las milpas de maíz. Y lógico, al poco tiempo, ni el perro ni la dueña se hallaron. Y como a la semana, pues yo ya me quedé sola en ese pueblo, un pueblo de 3,000 habitantes, Zacaola, en aquel entonces, 1971. Y la verdad es que la pasaba yo, o sea, los días se me hacían eternos. Nunca en mi vida, o sea, lo sigo recordando, porque de hecho, cuando me fui a París, el contacto con otra cultura, la francesa, no me causó tanto shock cultural como el contacto con la cultura campesina, que yo la verdad no sabía ni qué hacer. A las 4 de la tarde decía, ¿ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué escribo? En mi última práctica de campo me fui a Tepatitlán con Andrés Fábregas, que queríamos ver la región de los Altos de Jalisco, y yo ahí justamente escogí estudiar ciudad. Y Andrés en ese sentido fue muy respetuoso y dejó que cada quien, conforme a sus intereses, trabajáramos el tema. Entonces yo ya decidí que me interesaba la ciudad y la función de la ciudad y cómo esta es el centro de dominación de su hinterland. Entonces, ya desde mitad de la carrera, digamos, me empecé a inclinar por las cuestiones urbanas. Cuando ya terminé mis 4 años de carrera y como había hecho trabajo de campo en los Altos de Jalisco con el grupo que dirigió Andrés Fábregas, estando en la Ibero, hubo un acuerdo del CICINA y entonces me invitan como becaria en los Altos de Jalisco para hacer mi tesis de licenciatura. Entonces se me acabaron los 6 meses de mi beca de campo, ¿no? Y estaba escribiendo mi tesis cuando Paler me dice que si quiero participar en un grupo de un proyecto de investigación que lo va a dirigir Michael Kenny, que va a ser sobre españoles en México. Michael Kenny, bueno, entrevistó a varias y finalmente fuimos 4 investigadoras, que a la fecha somos de CIESAS, que es Virginia García Costa, Clara Elena Suárez,
Gloria Ortiz Espriu, que ya se jubiló, y Carmen Icazuriaga. Y de ahí mismo surge el proyecto de estudiar norteamericanos en México. Entraron a ese proyecto ya otras compañeras, Katy Denman, Carmen Bueno, Georgian Weller, y ahí estudié a los empresarios norteamericanos en el Distrito Federal, y del cual resultaron varios, lo que en ese entonces existía, que era Cuadernos de la Casa Chat. Tengo una influencia muy importante de Ángel Paler, que es el método de la ecología cultural, y en este enfoque de la ecología cultural, donde el medio ambiente y los recursos económicos cuentan, a mí me pareció, después de titularme, que un complemento para esta formación que me habían dado era la geografía humana. Había cubierto los créditos de la maestría. Cuando se me ocurre, digo, no, yo creo que me debo de ir al extranjero a continuar mis estudios. Me voy a ir a los estudios de doctorado, ¿no? Ya no voy a seguir aquí en la Ibero, tengo que ampliar mis horizontes. Y entonces decidí que Francia podía ser, pero Francia en antropología tampoco era muy buena. O sea, no había una escuela importante de antropología, sino que en geografía sí. Geografía humana sí hay aportaciones muy importantes, y dije, pues voy a solicitar la beca, a ver si me la dan. Allá hice el diploma de estudios a profundidad y luego el doctorado en geografía humana, que la especialidad primera que estudié fue la de ordenamiento del territorio, desarrollo y ordenamiento del territorio en París I, que es la Sorbona. Yo llegué a clases y recuerdo que parte de lo que estábamos viendo y que nos hablaban los profesores, yo decía, ay, pero si esto yo ya lo había visto. Pero claro, concretamente porque había sido Ángel Paler el que nos había introducido a esos autores que estaban además en discusión en ese momento. Entonces ya obtuve mi título, y dije, bueno, pues ahora sí me regreso a México. Alguien me preguntaba y me decía, oye, Karen, ¿por qué no te quedas en París? Y yo dije, no, porque si yo vine a estudiar y a prepararme y me están dando una beca, es para que yo regrese a aplicar mis conocimientos en México. Mi tesis de doctorado en geografía fue sobre la metropolización de la Ciudad de México. Esta la presenté en 1987, y fue una tesis que lo que enfatizaba, básicamente, como era de geografía, era todo este crecimiento metropolitano por el cambio de uso del espacio. Entonces ahí yo lo que planteaba es cómo los pueblos que eran de campesinos y que cultivaban, Tultitlán, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, de los años 70, se volvieron industriales. Siempre mis estudios han sido en relación a la ciudad, pero
hay una diferencia que hacemos los que estudiamos cuestiones urbanas de hacer estudios de antropología en la ciudad o hacer estudios de la ciudad. Yo trato de hacer ambos. Yo como antropóloga lo que más veo es la interacción social y las formas de organización social que se dan en esta metrópoli. Ahora estoy tratando de entender la ciudad y las diferencias metodológicas que implica estudiar una gran metrópoli o una megalópoli como la Ciudad de México. Para mí es importante el estar situada en una zona donde estoy viendo los cambios que genera disputas por el espacio. Guillermo Bonfil me invita a ser secretaria académica del entonces CICINA todavía. Para mí fue una experiencia importante trabajar con Guillermo porque siempre fue un gestor muy bueno que trabajó en distintas instituciones, aparte de lo divertido que me resultó trabajar con él, porque tenía chispa, era alburero. A Guillermo le tocó expandir físicamente, bueno, y también se expandió en número de personas el CICINA, y como ya no cabíamos en Casa Chata, renta la casa de Victoria. Resulta que en esa casa fue el convento donde mi tía Conchita, la madre Conchita, ahí estaba de abadesa. Mi tía Conchita era la famosa, para algunos ya las nuevas generaciones no saben, pero era la madre Conchita, la que se le acusó de autora intelectual del asesinato de Álvaro Obregón, que asesoró a León Toral, que fue el que le disparó directamente. Y pues no creo, yo sinceramente conocí a mi tía Conchita y la pobre no creo que hubiera tenido eso. Es como fue el chivo expiatorio porque había muchos intereses. Entonces aquí atrás me dedica esta foto donde dice a mi sobrina nieta, ¿no?, que yo fui, o sea, era hermana de mi abuela materna. Le cuento a Guillermo Bonfil, le digo, fíjate, Guillermo, que en esta casa estuvo de abadesa mi tía Conchita cuando el suceso de que vinieron aquí a aprender a León Toral. Entonces me dice Guillermo, ay, mira qué bien, entonces esto va a resolver un problema, porque Vicky Miret, que en ese entonces era la responsable de publicaciones, dice, sale de la Casa Chata y eso de llamarse Ediciones de la Casa Chata no queda, se puede llamar, dice, Ediciones de la Madre Conchita no, sino para que tenga alcance internacional, Ediciones de la Concha de su madre. Entonces, bueno, así era Guillermo. Él participó en hacer el nuevo decreto para el cambio de CICINA a Ciesas, pero no quedó de director. Entonces, cuando ya dijo que se iba, le dije, ay, Guillermo, te voy a extrañar mucho. Y me dijo, no te preocupes, Carmencita, en cinta te voy a dejar grabados unos albures. Porque así era todo el tiempo, pero aparte de ser, o sea, de que hacía del trabajo algo agradable, era muy tolerante. O sea, yo en ese entonces tenía 24 años, 25, y ya era secretaria académica, evidentemente era
mis primeras experiencias. Otro recuerdo importante que tengo de esa época de trabajo fue el haber trabajado junto con Arturo Barman, porque en un tiempo Guillermo era el director, pero invitó a Arturo Barman a ser el coordinador académico. Entonces yo trabajaba con los dos, y entonces me encantaba ver a Arturo porque era muy astuto, tenía mucha perspicacia y citaba X proyecto de investigación, a ver qué están haciendo. Y Arturo con esto sabía perfectamente quién si estaba trabajando a fondo, quién se estaba haciendo medio guaje, de una manera además pues muy directa y más digamos, personal, ¿no? En eso se viene el cambio de Cicina a Ciesas y nombran a Enrique González Casanova, figura nada querida en la historia del Ciesas, que sin embargo creo que él hizo una cuestión importante, nos unió para formar el sindicato. Sucedió que me dijo que si me quedaba yo de secretaria académica, y dije, bueno, está bien, me quedo, me voy a quedar y así puedo defender a la institución porque voy a estar en diálogo con Enrique. Sí, efectivamente, hablaba mucho yo con Enrique, platicaba mucho, pero yo era su informante principal. Yo lo hice con el ánimo de que se empapara, ya estaba impuesto, no lo podíamos quitar, bueno, conoce quién somos, ¿no? Pero me daba cuenta que yo le decía, no, Enrique, tú debes de tener consideración o tal, igual. No me hacía caso, finalmente le hacía lo que quería y renuncié. El Cicina empezó con la formación, sí, de los estudiantes en la investigación y estableció un doctorado, mismo que se continuó siendo Ciesas, pero fuera de ese doctorado tutorial no había formación tal cual. Pasan varios directores, llega en 96 Rafael Loyola y un buen día me dice Rafael que me invita a ser subdirectora de docencia. Y él empieza a apoyar más a otros posgrados. Y la docencia cada vez ha crecido más en Ciesas, al punto que hoy tenemos 10 posgrados. Tenemos un seminario que ya va en su 9º año y se llama Construcción Social de los Espacios Urbanos. Este es un seminario que empezaron 2 colegas del Ciesas, Fernando Salmerón y Claudia Zamorano. Es un espacio de discusión de investigaciones que toman en cuenta la variable espacio como uno de los factores para explicar un hecho social. E invitamos también a presentar sus trabajos a colegas de distintas disciplinas, historia, urbanismo, sociología, antropología, ciencia política, etcétera, que están trabajando temas sobre la ciudad, pero problematizando las características o la importancia del territorio.
Generalmente yo he participado en todos los comités de ingreso y selección con los chicos o los jóvenes que vienen a las entrevistas porque quieren entrar a estudiar algunos de los posgrados. Entonces se les pregunta, ¿y por qué el CIESAS? Sí te dicen ellos. Yo he visto las publicaciones del CIESAS y he visto lo que están trabajando, son temas que me interesan y considero que el CIESAS es una institución académica seria que forma bien. Y eso pues me da mucho gusto porque no es nada más mi apreciación a través de mis pares, sino de los jóvenes que ingresan al mundo de las ciencias sociales y que posicionan a CIESAS como una institución de calidad, formal y con una diversidad y actualidad. Esta alternancia que he ido haciendo de gestión académica, que le he dedicado bastantes años en CIESAS en distintos cargos, la docencia, que es también a lo que más me he dedicado, es un trabajo que la verdad ha hecho que yo crezca en el sentido, no solo como profesionista, sino personalmente. Por eso cuando se dice el trabajo, por eso es trabajo, porque cuesta, pues no, para mí la antropología es algo que llena mi curiosidad.